Presidente, creo que el tema de la sesión reservada de la Comisión de Inteligencia y Defensa es un tema accesorio. Acerca el micrófono, por favor, congresista. Viene a ser, que creo que el tema de la sesión reservada de la Comisión de Defensa e Inteligencia es un tema accesorio, adicional, que quizá muestre cómo son los parlamentarios cuando hay sesión reservada y cuán distintos son cuando hay sesión pública. Y no lo digo por alguien en específico, pero es claro, pues, presidente, que este es un elemento más de juicio para determinar justamente que esta sesión sea pública y no pasemos a la sesión reservada. Máxime si justamente esa sesión de la que se habla se ha hecho pública. Y creo que está bien que se haya hecho pública, ¿no? Entonces no está mal en ese sentido, porque si no sería un contrasentido. Si cuestionamos que esa sesión se haya hecho pública, tendremos que pasar a esta reservada, porque es prácticamente el mismo tema que se va a tratar. Presidente, yo reitero que aquí no está en entredicho el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa hace sus calificaciones, sino que lo que está en entredicho es un reportaje público de un programa de televisión cuyos autores han sido acusados de traición a la patria, porque el ministro dice que está obligado a hacer esa denuncia. Y eso él no lo ha sustentado ahora. ¿Dónde está la obligación que él tiene de hacer esa denuncia, en primer lugar? ¿Dónde dice el ministro deberá formular denuncia? No dice eso. El Código Penal está ahí y hay decenas de otros delitos en el Código Penal, uno de los cuales, por ejemplo, es el robo o el peculado. ¿Por qué no ha denunciado también a los oficiales que firman documentos que son bambas? ¿Por qué no ha mencionado que aquí también él está obligado a denunciar los casos en los que hay dineros que se entregan a personas que dicen que no lo han recibido, pero cuya firma aparece ahí, falsificación genérica, hay peculado? O sea, no, eso también son delitos. Si uno se impone la obligación de denunciar cuando ve la constatación de un delito, que no es el caso del ministro, sino en todo caso el del procurador, tendría que ser duro y parejo para todos, pero no solamente a los periodistas, como se está haciendo en este caso. Pero es evidente, pues, presidente, que ahí hay un manejo sesgado del concepto de secreto, porque en el informe que nos trae el ministro manifiesta en varias oportunidades referirse al famoso artículo 4 del decreto legislativo 1141, que dice que la información es información clasificada de inteligencia con nivel de secreto, aquella que poseen y generan los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y que por su naturaleza y contenido constituye una excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en razón de la seguridad nacional de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia. Entonces, este artículo, presidente, refiere a otro dispositivo legal que ya en el informe del ministro no se menciona, que es, como he reiterado, la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y allí, en su artículo 15, se define de una manera mucho más clara y meridiana qué puede ser colocado en secreto. Obviamente, lo que este dispositivo ordena es que para ponerle el sello de secreto a un documento tiene que haber un protocolo. No es que cualquier sello se le pone a cualquier documento, y no es que porque le puse el sello a cualquier documento ya es secreto. Eso no es prerrogativa del que pone el sello. Tiene que haber una decisión sustentada en este artículo 15. Y dice, información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como en el externo, planes de defensa militar, operaciones y planes de inteligencia militar, órdenes de operaciones y logísticas y conexas, planes de defensa de bases e instalaciones militares, material bélico, etc. Pero nada de eso se ha establecido allí, presidente. Lo que se ha presentado son documentos en donde supuestos informantes redactan exactamente lo mismo de lo que son los motivos por los cuales ellos recibirían un pago, en el sentido de que se vio pasar una columna de todos varones con armas largas tal día, tal hora, y el mismo texto en todos los informes firmados por distintas personas que además no lo han firmado. Ese es el tema de fondo. El tema de cómo se utiliza esos dineros que son para pagos en efectivo a supuestos colaboradores en ese tipo de documentos que obviamente si no han llegado a los verdaderos colaboradores no, están en otros bolsillos.
Bueno, de eso ni una palabra de indignación del ministro para con el hecho de que haya oficiales que visten el uniforme nacional y que estructuren documentos destinados a cubrir un acto de robo de dinero del Estado. Robo que por lo demás fue alertado por este Congreso, porque en todas las ocasiones en las que el Poder Ejecutivo solicitó mediante los decretos legislativos o mediante proyectos de ley que se le aumentara al Servicio de Inteligencia Nacional presupuesto para este tipo de operativos, los congresistas de la oposición advertíamos que esos aumentos, que llegaron a 74, 78 millones de soles, iban a derivarse en este tipo de casos de corrupción. Y ahí está pues la prueba. Y esa es solamente una de las pruebas a las que se ha tenido acceso. ¿Cuántas otras habrán? El ministro hace referencia a que le han robado un expediente. O sea, otra vez, se roban agendas, se roban expedientes. Y cuando se roban las agendas, no es mi letra, no son mis agendas, y al final sí es mi letra y yo soy el responsable. Y en este caso le roban expedientes al Servicio de Inteligencia. ¿Quién roba esos expedientes? ¿Nos ha traído alguna información el ministro? ¿Qué investigación se ha avanzado en el robo de ese expediente? Ninguna. Lo cierto es que ese expediente llega pues a la prensa. ¿Y la prensa qué es lo que va a hacer? Va a revelar los planes de defensa porque lo financia un país extranjero, supuestamente enemigo del Perú, o porque haya alguna vocación de tratar de hacer que Sendero Luminoso tome el poder o algo así. Yo he visto información que aquí están consignándola en el sentido de que, porque hay que ver el reportaje, me imagino que todos los aquí presentes lo han hecho, pero aquí usted, señor ministro, está consignando que se está brindando en pantalla de televisión datos de otros informantes. Incluso pone la fotografía de la pantalla. Datos de otros informantes, ahí está. Y resulta, presidente, que aquí mismo se ve, incluso para agudizar la vista, y yo recuerdo haberlo visto en televisión, todos los datos, todo ese cuadro de los otros informantes apareció en pantalla manchada. No se veían los datos. Solamente se veía el de las personas que accedieron a responder ante una cámara de televisión. Ahora, ¿esos son informantes? No lo sabemos, porque ellos, por lo menos, no han informado nada que merezca un pago, porque no les han pagado nada. Así de sencillo. Entonces, al contrario, son personas cuyo nombre se ha utilizado para un pago a terceros. Y son víctimas y tienen derecho a denunciar públicamente el tema. O sea, no es porque, o sea, son víctimas de que se utiliza su nombre para que otro cobre plata y encima no tienen derecho a denunciarlo en la televisión. Y que porque salen en televisión están cometiendo un delito contra la seguridad nacional. No puede ser, pues, presidente, eso es encubrir justamente el delito. Por eso esta denuncia, presidente, es una denuncia que encubre, protege a delincuentes. Y no está protegiendo a ciudadanos. Si esos ciudadanos realmente fueron informantes, ya dejarán de serlo, obviamente, porque se dan cuenta que han utilizado su nombre para que terceros cobren. Y entonces, al contrario, estamos perdiendo la capacidad de poder reclutar verdaderos informantes, porque ya cualquiera va a decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por culpa del programa de televisión? No, por culpa de los malos militares o civiles, no sabemos, del Ministerio de Defensa, o del Ejército, de la Marina o de la Aviación, que hacen ese tipo de documentos y ponen la firma de personas que no han firmado. Ese es el tema, presidente. Y entonces ese tema, en la medida en que no se viene a responder, en la medida en que se trata de evadir, en la medida en que se quiere decir hay que acusarlos de traición a la patria, a los periodistas, etcétera, lo único que lleva a considerar es que el ministro merece una censura, presidente. Porque además este es un acto de gobierno. El ministro está además en medio de una vorágine política que él ha debido prever. Pero seguramente la sabía y ha decidido asumir el riesgo porque le quedan pues que 18 días. Y esa circunstancia es la siguiente, presidente. No es casualidad, a mi modo de ver, no es casualidad que la señora Rosana Cueva haya sido la periodista que develó el tema de las agendas de la señora Nadine Heredia. Y si la señora Nadine Heredia en su momento se permite darle luz verde al señor Cateriano en su condición de ministro de Defensa,
que hablaba con una tercera persona cuyo nombre él mantiene en reserva. Ya vemos cómo son las reservas, ¿no es cierto? Han pasado 4 años y el señor Cateriano hasta ahora no le revela al país con quién hablaba de que la señora Nadine Heredia le daba el permiso para comprar armas. Bueno, eso, señor presidente, eso sí es justamente utilizar el secretismo y la reserva para proteger actos delincuenciales. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades ante el señor Cateriano, que lo máximo que ha llegado a decir es que no se acuerda o que le dio un Alzheimer específico para ese tema. Pero no es claro, pues, presidente, sí queda claro, perdón, que la señora Nadine Heredia se inmiscuye desde entonces en ese tipo de temas. Entonces, nadie en el Perú que tenga 2 dedos de frente se va a creer el tema de que esto no tiene que ver con un acto de venganza contra la señora Rosana Cueva. Y entonces, pues, presidente, esta vorágine política le toca al señor ministro justo cuando estamos a puertas de terminar ya un periodo legislativo. Sin embargo, estamos considerando con bancadas de oposición presentar la moción de censura igual, porque la moción de censura, presidente, es una prerrogativa de minorías y con 33 firmas se puede presentar la moción de censura. Si las 33 firmas, presidente, se presentan entre el día de hoy o el día de mañana o de pasado, usted, presidente, se va a ver en la obligación de convocar a una sesión de pleno, porque una vez que se presenta la moción de censura, ya corre el plazo y entre el 5º y el 10º día usted va a tener que convocar la sesión de pleno para que debatamos y votemos una censura al ministro, que esa es la respuesta política que tenemos que dar. No solamente por defender a un programa de televisión o lo que fuera, presidente, porque a veces, claro, se entiende que muchos políticos somos demasiado proclives a apoyar a la prensa porque supuestamente nos puede dar cobertura. No es cierto. Yo he tenido varios encontrones recientemente con varios periodistas. No ese es el tema es cómo se utiliza ese tipo de coberturas para encubrir casos de corrupción del cual no se ha traído aquí ni una sola palabra, lo cual es, presidente, absolutamente censurable y por eso es que vamos a sustentar esa moción de censura, presidente. Gracias. Congresista Rosa